El encuentro de hoy gira alrededor de una palabra particular que es stewardship. Cuando desde Purpose Foundation comenzaron a desarrollar lo que se conoce como steward ownership, eligieron poner el énfasis justamente en esa idea, no tanto en la propiedad como posesión, sino en la responsabilidad que implica cuidar algo que nos ha sido confiado. Y ahí aparece un primer desafío. En español, la palabra no tiene una traducción exacta. En el reporte, Repensando la propiedad, que lanzamos en abril, utilizamos el término propiedad responsable para referirnos a este enfoque y también hablamos de custodios y custodias para nombrar a quienes asumen ese rol. Sin embargo, sabemos que ninguna de esas palabras captura completamente el significado original de la palabra stewardship. Porque una persona en el rol de steward no solo protege o resguarda, también toma decisiones, orienta, lidera y asume responsabilidad por el rumbo de la organización. Pero bueno, vamos a aprovechar esa dificultad que se nos hace traducir la palabra para hacer interesante esta conversación, porque entendemos que cuando una palabra no encuentra su equivalente exacto, nos obliga a detenernos y preguntarnos qué experiencia, qué práctica o qué forma de relacionarnos con el mundo estamos intentando nombrar y la manera específica en que se manifiesta o sitúa dentro de un territorio particular, en nuestro caso, el latinoamericano. Tenemos menuda tarea hoy, pero mi corazón me dice que están todas las personas adecuadas para colaborar en esta construcción colectiva. Así que paso a presentar a Bernardo. Para abrir esta conversación tenemos el privilegio de contar con Bernardo Toro. Bernardo es filósofo, educador e investigador colombiano. Actualmente es responsable nacional en Colombia y asesor de la presidencia de Fundación Avina, además de integrar el Consejo Internacional del Instituto Ethos de Brasil. Trabajó en la Fundación Grupo Social, una de las organizaciones que se mapeó en nuestro reporte Repensando la propiedad, y a lo largo de su trayectoria, disculpen, ha trabajado en temas vinculados con educación, movilización social, democracia, ética, responsabilidad empresarial y construcción de ciudadanía, convirtiéndose así en una de las voces más influyentes de América Latina en la reflexión sobre el cuidado de lo común y la construcción colectiva de futuro. Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Te damos ahora sí la palabra. Mm. Buenos días aquí en Colombia. Ah, bueno, por allá todavía son buenos días. Muchas gracias, Elvira y Ana y Guadalupe por la invitación y a ustedes por estar acá. El ser humano, cualquier ser humano, gastamos la vida en cuatro cosas, ¿no? En sobrevivir, en no perecer, pues. La segunda en que gastamos toda la vida es en convivir, es cómo estar con los otros, cosa que nos está costando mucho en el mundo, nos está costando mucho en estar juntos. Colombia es un caso bien típico que nos cuesta mucho estar juntos, producir, y la más difícil de todas que es darle sentido a la vida. O sea, la pregunta más difícil para todos, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en este planeta? ¿Qué sentido tiene que esté vivo y me mueva y me preocupe? Ustedes yo uso la palabra stewardship como en español existe la palabra, bueno, albacea, ¿sí? Eh, que es el que se hace responsable de una herencia, el albacea. Y al pasársela a alguien siguiente le tiene que dar las instrucciones y todo. La pregunta es, ustedes han armado toda una organización excelente para recibir y cuidar, administrar los bienes, las empresas. Entonces la pregunta es, ¿cómo orientar eso? ¿Cómo orientar esa responsabilidad? Porque todo el mundo sabe que hay que manejar la empresa, informes financieros, protocolos corporativos, eso todo lo sabe. La pregunta es, con todo eso, ¿hacia dónde nos orientamos? Lo que yo les quiero proponer es que la orientación que deben tener hoy las empresas, y esto no es nuestro, lo he dicho en varios países, es
que el cuidado es el horizonte de la transformación empresarial. Dicho de una manera más brusca es, el planeta no resiste a empresas depredadoras. El futuro de toda empresa es ser una empresa de cuidadora, una empresa de cuidado. ¿Cómo ir transformando empresas que están por su tradición, por la concepción que tenemos del mundo? O sea, no es depredador porque sea más, sino que hemos aprendido que tenemos que pasar del punto de la depredación, todos, en todo, pero la empresa en especial, pasar de empresas depredadoras a empresas que sean capaces de cuidar. En esa perspectiva va esta intervención y después podemos conversar. Esto significa cambiar un modo de pensamiento, ¿no? Porque pues, la forma como pensamos es, un filósofo Wittgenstein decía, uno no ve más realidad que la que puede clasificar. Sí, por eso mientras más complejo sea su pensamiento, pues más cosas puede ver en la realidad, porque tiene más categorías. Esas categorías que nos hacen ver la realidad de una manera, pues son los paradigmas, todos ustedes saben eso, y la gran discusión es que nuestros paradigmas determinan nuestras percepciones y nuestras percepciones determinan nuestros sentimientos. Entonces, en esta época donde los sentimientos y las pasiones juegan tanto, la pregunta no es por qué tengo este sentimiento o qué, sino cuál es el paradigma que me hace percibir la realidad de determinada manera para generar estos sentimientos. Entonces vamos a hablar un poco de, más o menos, de mirar las cosas de otra manera distinta. Lo primero, y esto probablemente ustedes lo conocen, en noviembre del año pasado me tocó dar una conferencia en Panamá sobre a todos los empresarios de Centroamérica, los financieros básicamente. Y acaba de salir el estudio de la Unión de Bancos Suizos y acaba de leer una conferencia de Ernesto Van Peor que se lo recomiendo. Y de ahí tomamos con Ernesto esta frase que resume, esta diapositiva que resume todo, para decirle a los financieros, señores, el 60% del PIB del mundo depende de la naturaleza. No depende de que usted tenga buenas acciones o que, no, depende de la naturaleza. Esto tiene consecuencias, bueno, aquí están un poco los datos que presentó la Unión de Bancos Suizos, donde demuestra cuánto dependemos de la naturaleza. Lo más oscuro es dependemos mucho, lo gris es medio y lo más suave es dependemos moderadamente, bajo. A mí me llama la atención de todas maneras que pongan que los seguros dependen muy poco de la naturaleza. El año pasado, la mayoría de las compañías por problemas climáticos, compañías de seguro por problemas climáticos, a duras penas pudieron pagar los siniestros con las primas que habían recibido, porque la compañía de seguro, todos los seguros están subiendo precisamente por el cambio del clima. ¿Sí? Bueno, eso significa también cambiar unas ideas. Durante ¿cuántos años? Durante muchos años yo trabajé en América Latina, Centroamérica y Sudamérica sobre responsabilidad social y usaba el cuadro de la izquierda, ¿no? Que el sistema de sostenibilidad se mantenía de acuerdo a la articulación entre economía, ambiente y sociedad. ¿Sí? Sabemos hoy que eso no es cierto. Realmente lo que pasa y la forma como tenemos que cambiar es que todos los sistemas son anidados. O sea, si uno no puede entender dentro de qué sistema está y ese sistema dentro de qué sistema está, le cuesta mucho trabajo pensar de una forma diferente. La economía está al interior de la sociedad y la sociedad está al interior del planeta, del medio ambiente. Entonces, cualquier cosa que hagamos, que suceda en el ambiente afecta a la sociedad y la economía y viceversa. Esta lógica de pensamiento, de ver la realidad como sistemas anidados uno dentro de otro, nos obliga a pensar que cada acción tiene efectos múltiples, efectos que debemos tratar de entender y de prever. Y esto para la empresa pues es fundamental. O sea, que la empresa está en la sociedad y la sociedad está en el ambiente. Y retirarnos de este concepto de que yo hago la economía como quiera y ver a la sociedad o cómo manejo el ambiente de la sociedad, que era el modelo antiguo. ¿Sí?
Porque la cuestión es la siguiente. Uno puede protegerse contra la inflación, pero no contra el colapso de la biosfera. Por eso cuidarlo es una opción. O sea, aprender a cuidar el planeta no es una opción. Aprender a cuidarlos a nosotros mismos y cuidar al vecino, cuidar al extraño, cuidar las transacciones, cuidar la política, cuidar la economía, cuidar las relaciones no es una opción. O aprendemos a cuidar todos o perecemos. Si esto no es si cuido o no cuido. O aprendemos a cuidar o no tenemos chance. ¿Por qué? Porque nada escapa en el cosmos a la gravedad. Nada en el universo. Ahora que sabemos que podemos saber que hay galaxias a 13.000 millones de años de distancia, un átomo de esa galaxia no escapa a la gravedad. Nada en el cosmos escapa a la gravedad. Nada en el planeta escapa al cambio climático. Puede que usted lo niegue o no estoy de acuerdo, pero ahí le va a caer. Anoche hablaban aquí en una visita en la casa, una cena, con gente que vive en Indonesia. Para ellos es evidente que ya Yakarta pues ya dejó de ser la capital porque se está hundiendo. Se hunde a una velocidad que ellos están sorprendidos. Sí, el Pacífico Sur probablemente no va a sobrevivir. La mayor parte va a ir a Sudáfrica y otra parte se va a venir para Sudáfrica, Australia, y la otra parte se va a venir a América Latina. Todas nuestras acciones y deseos del presente y del futuro están y serán afectadas por el cambio climático y sus factores asociados. El calentamiento global, la contaminación, la saturación de los suelos, la elevación del nivel del mar, la desaparición de las especies, las migraciones, etc. Para seguir consumiendo, seguir produciendo, seguir amando y seguir soñando, necesitamos un nuevo paradigma, una nueva forma de ver y construir el mundo. Tenemos que aprender a cuidar. O sea, yo aquí no le estoy proponiendo el cuidado como una actividad, le estoy proponiendo el cuidado como una forma de ver el mundo. Durante siglos hemos visto el mundo con el paradigma de acumulación, poder y éxito. Y esa forma de ver el mundo que no es ni buena ni mala, un paradigma no es ni bueno ni malo. Es una forma como vemos el mundo y esa forma de ver el mundo pues tiene consecuencias positivas y negativas. El paradigma de la acumulación y el poder del éxito nos ha llevado a tomar determinadas decisiones que son las que han causado esto que hablábamos antes, ¿no? La contaminación, la saturación de los suelos, la elevación del nivel del mar, la desaparición de las especies. Mucha gente dice, es que yo no tengo ese paradigma. Para responder esa pregunta es muy fácil. ¿Dónde quiere vivir? Para los chilenos, ¿cómo se llama? En el barrio Alto de Chile. Guadalupe, ¿cómo se llama el barrio alto de Chile? En Ah, Santiago, no, el en sector Chile no. oriente. Ujú. ¿Ah? En ¿Cómo se Santiago es llama? el sector oriente de No, Santiago. pero el barrio arriba es Ñuñoa, el otro, ¿cómo se llama? ¿Las La Condes dehesa, será? Las Las Condes. Condes, Las Condes, Ya, Las Las Condes. Condes, ese ya. Ustedes le pregunto, ¿dónde quiere vivir? ¿En Las Condes o en la cisterna? Entonces eso le dice, Opa, ¿sí? quer trocar. ¿Con quién quiere que se case sus Não hijos? sei, viu? É, ¿Con quién se quiere tomar una foto? ¿Con quién no se quiere tomar una foto? O sea, observe que inconscientemente todo sé qué carro quiere tener, ¿no? O sea, en qué universidad quisiera estudiar, etcétera. Todas son preguntas de acumulación, poder y éxito. Eso no es ni bueno ni malo. Ese fue el paradigma durante siglos. Ese paradigma produjo cosas maravillosas, ¿sí? La medicina moderna, los viajes espaciales, la física del estado sólido, ¿sí? La informática, pero sobre todo las comunicaciones de cuarta y quinta generación que nos permitió articularlos a todos en este momento y ahora la inteligencia artificial. Eso, todo el resultado, y miren la lucha en este momento que ha generado la inteligencia artificial por los modelos de compra de financiación en acciones. Entonces, pero ese paradigma que ha generado esas cosas también generó lo otro, el calentamiento global, la inequidad, la subida del mar, etcétera. O sea, cada paradigma produce cosas buenas y cosas malas. En este momento nos encontramos en una paradoja muy interesante.
hemos creado un montón de cosas que nos permite aumentar la humanización del ser humano, elevar el nivel humano, sobre todo por la comunicación, la salud, la medicina, etcétera. Pero al mismo tiempo hemos creado condiciones para desaparecer como especie. Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionamos la paradoja? No la podemos solucionar con el mismo paradigma que la creó. Tenemos que buscar otro paradigma. Aquí lo que le estoy proponiendo, esto sería una conferencia larguísima, es el nuevo paradigma es aprender a cuidar, saber cuidar de sí mismo, del otro, del cercano, del lejano. Aprender a cuidar el planeta, aprender a cuidar las transacciones. Algo de eso vamos a ver acá, porque el tiempo no da para más. Dentro de esa concepción del cuidado, entonces, ¿cuál es la ruta que debemos seguir en las empresas? Pasar de empresas de explotación a empresas de regeneración. Todas las empresas que hay en el mundo están en alguno de estos lugares en este momento. Todas las empresas que ustedes que conforman Purpose está en algún lugar de este continuo ascendente. Entonces, la gran propuesta aquí desde el punto de vista del cuidado, desde el punto de vista de poder seguir, hacer que la empresa adquiera dimensiones mucho más significativas es trabajar y entender las empresas que extractivistas, pues esta es una discusión que hemos tenido aquí en Colombia con empresarios de mineras, de petroleras, etcétera, cómo ir convirtiendo el extractivismo, ¿sí? Pasar a optimizar la acción, ¿ya? A buscar sostenibilidad, a tratar de llegar a la reparación y después a la regeneración. Entonces, el gran proyecto de transformación empresarial que les estoy proponiendo, de este conjunto de empresas, no tengo empresa propia, pero he gerenciado empresas básicamente de comunicaciones, de radio y televisión. Eh, Trabajé en el grupo social, en el grupo social como vicepresidente de Relaciones Externas, entonces tengo un poco este sentido de, primero, la importancia de las empresas, segundo, el esfuerzo y el capital ¿cómo se llama eso? El tesoro que es una empresa en una sociedad. Siempre cuando hablo con empleados en cantidad grande, les dice, ustedes critican toda la empresa y ojalá pase esto y esta cosa no sirve para nada, etcétera. Y les digo, piensen que se cierra mañana la empresa y miren la cantidad de dolor y de pérdidas que se generan. Entonces, las empresas son un gran capital, un gran tesoro para una sociedad. Y todas nuestras empresas que están en Purpose pueden clasificarse en cualquiera de estas categorías. Entonces, ¿cómo pasamos de empresas que son estrictamente extractivistas, que tienen lógica extractivista, cómo lo vamos transformando para que sí, reduzcan el daño, después se logre sostenibilidad? La sostenibilidad, que es lo más predicado, piensan que la sostenibilidad no renuncia al extractivismo. Como dicen los la sostenibilidad es muerte lenta, entonces hay que pasar a la reparación. Pero la reparación no recupera toda la potencia de la vida y hay que pasar a la regeneración, que sería, digamos, el estado óptimo de la evolución de una empresa y de un conjunto de empresas. Esa es la ética del cuidado. Qué es la ética del cuidado? Elegir lo que conviene a la vida digna de las personas y el cuidado de los bienes ecosistémicos del planeta. O sea, una empresa. Primero, ¿qué es la ética? La ética es el conjunto de criterios o principios que nos permiten tomar decisiones. La ética existe para la toma de decisiones. Si usted quiere saber qué ética tiene, mire bajo qué criterios toman las decisiones. No, olvídese del discurso de la ética. Su ética es el criterio que usted tiene para tomar decisiones. Entonces, hoy se dice que ¿qué es la ética, digamos, en términos de propuesta absoluta? Es elija lo que conviene a la dignidad de las personas y el cuidado del planeta, y usted ha actuado éticamente, correctamente. Y eso es cuidar. ¿Cuidar qué es? Decidir siempre en beneficio de la dignidad de la gente y del cuidado del planeta. Y sobre todo el cuidado de los bienes ecosistémicos, que son los bienes que hacen posible la vida y que el planeta nos lo provee gratuitamente.
No existe en el mundo ninguna empresa que pueda producir agua, ni que pueda producir agua, ni que pueda producir suelo, ni que pueda producir genética, ni que pueda producir clima, ni que pueda producir paisaje. O sea, tarde o temprano todos nos tenemos que dar cuenta que estos bienes ecosistémicos tenemos que aprender a cuidarlos colectivamente, más temprano que tarde si queremos tener sentido en este planeta. No importa lo que usted haga o practique, sea obrero, artista, intelectual, ejecutivo, poeta, creyente, ateo, derecha, izquierda, si lo que hace está contribuyendo a la vida digna de la gente, a hacer posibles los derechos humanos, y al mismo tiempo su actuación está contribuyendo a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta, su actuación es ética y es una actuación de cuidado. ¿Cómo y dónde se construye la actuación ética? Una sociedad está constituida. ¿Qué es lo que constituye la ciudad? La realidad, perdón. La sociedad está constituida por las transacciones. A ver, para que esto no quede muy abstracto. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Que un estadio no es nada sin la gente y sin los jugadores. Que una discoteca no es nada sin las personas que se están divirtiendo. Que una iglesia no es nada sin los fieles. Que un centro comercial no es nada sin los vendedores y los compradores y los marqueteros. O sea, lo que les enseñó la pandemia es que lo que constituye la realidad son las transacciones. ¿Qué es una familia? ¿Qué constituye una familia? Las transacciones que tienen los miembros de la familia. Si esas transacciones son positivas, ganar la familia funciona bien. Si esas transacciones son negativas, ganar, perder o perder, perder, la familia es un desastre. Entonces, son las transacciones que hacemos los unos con los otros cada segundo lo que determina una sociedad, lo que determina una empresa, lo vamos a ver enseguida. Esas transacciones son económicas, intercambiamos bienes y servicios, son políticas, transamos, negociamos y articulamos intereses. La política no es la ciencia del poder, la política es la ciencia de crear convergencia de intereses, porque si no hay convergencia de intereses no hay cambio. Ojo, solo la convergencia de intereses en la casa, en la calle, en la empresa puede generar el cambio. La gran dificultad de dirigir una compañía compleja es cómo mantenemos la convergencia de intereses hacia los objetivos y los indicadores, etcétera. Transacciones sociales, intercambiamos roles, estatus y reconocimiento. Usted es el gerente, usted es el director, usted es casado, usted es soltero. Intercambiamos emociones, las transacciones emocionales, intercambiamos sentimientos y sentires. Te quiero, no te quiero, te respeto. Transacciones culturales, intercambiamos modos de ver el mundo y estar en el mundo. La forma como un indígena ve el mundo no tiene nada que ver como la ve un ejecutivo. Transamos, transamos intereses espirituales. ¿Qué es la espiritualidad? Trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. En la medida que usted hace eso, crece en espiritualidad. Y es a través de las transacciones como las cosas adquieren o pierden valor. Un mundo sin transacciones es un mundo indiferente, sin significado. Son las transacciones las que dan o quitan valor a todo. Por eso en las transacciones es donde se construye o se destruye la ética de una sociedad, de una empresa, de una familia o de una persona. Saber cuidar, ¿qué es? Saber hacer transacciones, ganar, ganar en todos los tipos de transacciones y en todos los espacios donde ocurren esas transacciones. Una empresa funciona a través de un conjunto de protocolos y procedimientos, algoritmos, diseñados y seleccionados intencionalmente para incentivar transacciones que generen valor. Los bienes, servicios, sentimientos, emociones, roles adquieren valor o pierden valor a través de las transacciones. O sea, una empresa es un conjunto de protocolos que bien administrados producen un resultado. Por eso en una empresa lo que no está dentro de los protocolos no existe para la empresa. Si uno quiere cambiar protocolos o introducir nuevos protocolos en una compañía, primero tiene que hacer un proyecto aparte para probarlos y ver si los puede insertar o no dentro del sistema, del conjunto de protocolos, porque no es ahí, bueno, todos ustedes han manejado empresas, no voy a dar clases de eso. ¿Dónde se forman y se fortalecen los valores? Los valores y comportamientos éticos se forman en las rutinas.
en las transacciones económicas, laborales, emocionales, políticas y espirituales que hacemos todos los días. Si usted quiere saber qué valores hay en su empresa, en su casa o qué valores están formando el colegio en sus hijos, mire y examine las rutinas de su empresa, de su casa y del colegio. Olvídese del manual y todo eso. Mire las rutinas y eso le dice qué valores está formando. Entonces, cómo ir generando rutinas, protocolos para pasar de la lógica extractivista a la lógica del cuidado es el gran desafío para toda empresa hoy. La ética de una empresa está conformada por el conjunto de valores que producen las rutinas de los protocolos y procedimientos con los que opera la empresa todos los días. Y aquí cierro esto. No se hagan muchas ilusiones porque esto no es fácil. La ética pertenece al conjunto de bienes que no son acumulables, como el amor, la lealtad, la democracia, la verdad, la fidelidad. Estos bienes solo existen mientras se producen. La democracia no es acumulable. Un país puede ser 100 años democrático y mañana dejar de serlo. Usted puede ser 20 años fiel y mañana dejar de serlo. Puede decir 20 años la verdad y mañana dejar de decirla. O sea, estos bienes solamente existen mientras se producen. Por eso hay que trabajarlo todos los días. Y la ética no es acumulable, ni personal ni colectivamente. Solamente existe mientras se practica. Es una forma diaria de ver y construir el mundo, un mundo que se humaniza y un planeta que se cuida. Es una cosmovisión. Gracias. Como dijo Bernardo, la ética sirve para tomar decisiones. Elijamos entonces lo que sea digno para las personas y los bienes ecosistémicos y así vamos a estar cuidando, porque o nos cuidamos o perecemos. Así que ahora les voy a presentar a Elvira Wieland, que es asociada en Purpose Latam, es ingeniera comercial con experiencia en los sectores cultural, público y de impacto. En Purpose Latam es nuestra arquitecta y constructora del equipo y su visión es impulsar la adaptación regional del modelo de propiedad responsable. ¿Qué significa cuidar la propiedad de una empresa? Cuando hablo de esto, no me estoy refiriendo a cuidar su operación ni cómo produce. No estoy hablando de que crezca, ni me estoy refiriendo a cómo se administra. Estoy hablando de otro nivel del cuidado. En todas las empresas existen distintos niveles de poder: la propiedad, la administración y el trabajo. Dale guada con la próxima, por fin. Y aunque una organización sea más horizontal o más jerárquica, o incluso pueden haber personas que estén en varios niveles, siempre tienen roles diferentes y deben cambiarse el sombrero para tomar el tipo de decisiones que tiene cada nivel. La administración cuida el funcionamiento y la propiedad cuida la existencia o la trascendencia. Cuidar desde la propiedad significa hacerse cargo de decisiones que afectan el destino de la empresa, si continúa o no, qué rumbo toma y bajo qué reglas está organizada. Pero antes de ser decisiones técnicas, son decisiones humanas. Son decisiones sobre qué se protege y qué se está dispuesto a, arriesgar. Sobre a quién se cuida primero en los momentos difíciles y sobre qué se considera justo. Esa idea de cuidado está muy cerca de la palabra stewardship. El año pasado hicimos un mapeo de propiedad alternativa en Latinoamérica, como les contaba Guada, en donde quisimos entender cómo se manifestaba localmente el stewardship en las empresas de la región. Y entre los diferentes casos de estudio encontramos algo muy interesante en las culturas indígenas. En este caso, creo que nos puede ayudar a entender la profundidad de lo que estamos planteando. En las cosmovisiones indígenas encontramos que el stewardship está vinculado al territorio. Y ahí el territorio no se entiende como un recurso a explotar, sino como un sistema vivo que hay que cuidar. No se posee la tierra como en el sentido moderno, sino que se administra, se protege y se transmite a las generaciones futuras. La economía indígena se basa en el respeto, en la reciprocidad y en la cooperación.
Se toma lo necesario, no todo lo que se pueda, y se dialoga para decidir colectivamente. Entonces, el stewardship indígena organiza la economía buscando mantener ese equilibrio, que es un arte, el arte del stewardship. Cuando se hace bien, se logra la confianza y la legitimidad. Eso es en esencia gobernar con libertad, pero desde la responsabilidad y el propósito que beneficia la trascendencia colectiva, no el dominio individual. Esta distinción entre dominio y responsabilidad es central porque en general cuando hablamos de las empresas muchas veces damos por sentado que la propiedad funciona de una sola manera. El que aporta el capital tiene el control y el que tiene el control toma las decisiones. Y esas decisiones, por ley, son maximizar el retorno económico de los accionistas. Y tal como decía Bernardo, este modelo nos ha permitido crecimiento, desarrollo, pero hoy también está en la base de muchas de las tensiones que estamos enfrentando. Desde un aspecto más político, cultural, también hablamos de que hay una crisis de confianza, hay escepticismo hacia las empresas. Desconfiamos de lo que estamos consumiendo porque no sabemos bien a veces qué estamos comprando ni bajo qué condiciones fue hecho. Entonces, no sabemos realmente quién está detrás. El desafío está en la arquitectura del poder. Entonces, las empresas se demoran décadas en formarse, en construir su propósito, la cultura, los vínculos profundos. Nuestras empresas hoy se asemejan a lo que era la tierra como sistema vivo para la cultura indígena. Es muy valioso. Entonces, debemos custodiarlas con el mismo respeto y la misma reciprocidad. Si la lógica de su estructura de propiedad empuja hacia la extracción de valor, a corto plazo, en el fondo, tarde o temprano quedan expuestas a una venta, a una presión financiera. Y desde esa tensión pasamos a la pregunta de cómo podríamos hoy día repensar la propiedad en las empresas. Y acá me meto en la propiedad responsable, que propone algo muy simple, pero bastante transformador. Separar el control del beneficio económico. Esto rompe la relación automática entre el dinero y el poder y abre la posibilidad de repensar la propiedad. Existen diferentes calidades de propiedad. Propietarios del control por un lado y propietarios del derecho económico por otro. Desde ahí, la propiedad responsable se basa en dos principios. Primero, la autodeterminación, que habla de que las personas que tienen el control o los derechos de voto sean personas que están intrínsecamente conectadas con el propósito. Estas personas obtienen el control por sus capacidades, por sus habilidades, no porque lo compraron o porque lo heredaron automáticamente. El segundo principio, que es la orientación al propósito, habla de que las utilidades son un medio para el propósito y para sostenerlo en el tiempo y no son un fin en sí mismo. Las utilidades en el fondo se reinvierten en seguir construyendo ese propósito en el largo plazo. Y lo importante acá es que esto no es solamente una intención del dueño, sino que se ancla en la estructura jurídica. Me gustó mucho eso que decía Bernardo de que uno puede mentir hasta que, perdón, uno puede no mentir hasta que miente, uno puede ser fiel hasta que ya no lo es. Y en ese sentido siento que los propietarios pueden ser justamente custodios de sus empresas y no traicionar el propósito hasta que lo traicionan por algún motivo externo, contexto. Entonces, justamente proteger la propiedad desde la estructura jurídica es protegerlo también de su propietario y del contexto que está alrededor de él, que uno nunca sabe. Nuestros aliados en Brasil hablan de que la propiedad responsable es una filosofía con herramientas. Y justamente es eso, es una caja de herramientas jurídicas para proteger la orientación al propósito. Este modelo, más que ser teórico, está en la práctica hoy día en miles de empresas en el mundo, desde grandes corporaciones como Patagonia, como Bosch, hasta organizaciones rurales en América Latina. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? No existe una fórmula que funcione para todos por igual. Hay diferentes maneras de decidir dónde quedan esos dueños del control, quiénes son esos custodios. Depende bastante del contexto y de las necesidades de cada empresa. En algunos casos se pueden seleccionar de manera democrática, en otros casos más meritocráticamente. A veces son personas internas, otras veces externas.
En el fondo, definir quiénes tienen las capacidades para resguardar el propósito a largo plazo es justamente un diseño a medida que hacemos con la propiedad responsable. Dos ejemplos cortitos. El primero, Manos de Uruguay, una empresa destacada en el rubro textil, que desde los años 60 ha permitido a miles de mujeres consolidar su autonomía económica y posicionar sus productos en mercados internacionales. Se trata de una asociación sin fines de lucro cuyos miembros son 12 cooperativas de mujeres artesanas. Estas artesanas son y funcionan como dueñas custodias de manos. En las entrevistas que realizamos para el mapeo, ellas nos contaron que realmente se sienten así. El segundo ejemplo, bastante diferente, Fundación Grupo Social, es un grupo empresarial de más de 100 años controlado por una fundación que tiene como propósito erradicar las causas estructurales de la pobreza en Colombia. La gobernanza de la fundación se basa en un método meritocrático que elige a las personas más adecuadas para llevar adelante la misión del grupo y separa claramente la responsabilidad de custodiar el legado a largo plazo de la gestión empresarial en materias administrativas, financieras, económicas. En ambos casos, el excedente generado por las empresas se reinvierte en el propósito. Entonces, no se trata de señalar empresas buenas o malas, sino que de preguntarnos cómo está organizado el poder en estas empresas, qué incentivos tiene, quién cuida el propósito cuando aparecen presiones. Y con esto cierro con una invitación muy concreta. La próxima vez que consuman ropa, alimentos, servicios, tecnología y sientan duda o incertidumbre, háganse esa pregunta. ¿Qué tipo de propiedad tiene esta empresa? Porque en esa respuesta muchas veces está la raíz de si podemos confiar. Y por eso la propiedad responsable no es solamente una innovación jurídica, no es solamente un modelo empresarial alternativo, es una invitación a revisar una idea que parece obvia, que es que poseer es dominar, y recordar que existe otra forma, otra posibilidad, que poseer puede ser también custodiar y que la empresa, perdón, y que la propiedad, lejos de ser un tema reservado para abogados, para especialistas, es una de las palancas estructurales más importantes si queremos imaginar economías más justas, más democráticas y más orientadas a la vida. Muchas gracias. Y nos consultan sobre algunos aprendizajes que hemos tenido en el mapeo de empresas de propiedad alternativa en América Latina. Así que si alguien del equipo de Purpose, Elvira, Ana, Nelson quiere contar, y ya vamos cerrando. Mm. Gracias, Guada. Dale. Dale. O sea, porfa, complementame si es que me falta algo. Tuvimos hartos aprendizajes en el mapeo de propiedad, de empresas de propiedad alternativa en Latinoamérica. Creo que, claro, las empresas desde el cono sur cambia bastante el contexto en el cual nosotros vivimos respecto al, no sé, hemisferio norte. Entonces, las empresas tienen un rol muy importante desde la seguridad social, desde proveer em, lo que las personas necesitan en sociedad. Y desde ahí, en el fondo, la conversación de la propiedad es súper relevante, sin embargo, aún está iniciándose. No, no es algo que se hable extensivamente hoy día en las empresas. Entonces, ese fue el primer aprendizaje que necesitamos empezar a involucrarlo con más fuerza. Em, no tengo, a ver, déjame revisar. Ana, no sé si quieres contribuir algo mientras tanto. Sí, la estructura alternativa de propiedad, hola, hola a todos y todas que están acá, un gusto verlos. Pero un aprendizaje clave creo es conectándonos con la inseguridad social que tenemos en la mayoría de los países de Latinoamérica es como alternativa de propiedad enfocada hacia un propósito de largo plazo. Pueden servir en sectores de servicios esenciales también, superando esa dicotomía entre el público y privado y buscando construir organizaciones que efectivamente cuiden a algo más que
una persona, una familia, sino que cuiden a la sociedad, a comunidades y al mismo tiempo tomen esa como iniciativa empresarial propia de la propiedad privada. Entonces eso es otro aprendizaje clave que tuvimos y creo que el aprendizaje más grande es que hay varios ejemplos, hay necesidades también locales de Latinoamérica de empresas que buscan alternativas por distintas razones, que puede ser porque soy una startup, no quiero ir por el camino venture capital, no quiero crecer, crecer, crecer y venderme, o que sea un desafío de sucesión. Entonces, soy el fundador, la fundadora, protejo a mi propósito, pero no quiero cargar a mis hijos, a mis hijas con esta empresa que fue mi sueño y mi bebé, entonces, ¿qué hago? Y tampoco la quiero vender. Y también necesidades locales más que se conectan con el asociativismo y entonces estructura de propiedad más cooperativista, que pero buscan también em, conectarse más con el mundo de la empresa. Entonces, cómo repensar todo eso. Eso yo creo fueron como algunos de los aprendizajes más relevantes, además de ale- de de la emoción que a mí personalmente me genera siempre escuchar esta historia que ustedes pueden encontrar en el reporte de empresa, de grupo de personas o de una persona específica, un fundador que da un paso distinto y da un paso que funciona. O sea, es finalmente también visibilizar el invisible, parte de este reporte. O sea, en un paradigma que es todavía lo de la acumulación, de la extracción, del éxito, mostrar como isla de coherencia, ¿no? O los bichos raros, algunos los llamamos, que sí funcionan bien y que sí es posible otro tipo de economía. Que es las semillas, el agua, la tierra y los saberes existían antes que nosotros y seguirán existiendo después. ¿Qué significa entonces detentar la propiedad cuando entendemos que somos apenas una parte de una trama más amplia? Les regalamos, les dejamos esa pregunta para pasarla por mente, corazón y acción, para seguir, como dijo Bernardo, liderar es en definitiva una opción, una habilidad que podemos tener todas las personas y convocar de esa manera la construcción colectiva. Damos por finalizado este espacio y les damos muchísimas gracias por Muchas haber gracias. participado.